Mientras buscan la cita, quiero presentarles a mi amada esposa, Liliana de Carranza. Esta hermosa mujer la conseguí cuando aún tenía cabello, ¿verdad? Las oportunidades eran más grandes en ese momento. Así que Dios me dio la oportunidad de tenerla, pero esta noche queremos compartir con ustedes el proceso que nosotros hemos vivido, el objetivo principal que nosotros tenemos en nuestro corazón esta noche es que ustedes no vivan ni pasen por lo que nosotros hemos vivido. Aquellos jóvenes que aún no se han casado, que cuando entren al matrimonio entiendan qué es el matrimonio, que sepan que el matrimonio no es un contrato, que es un pacto que vamos a llevar hasta el día de la muerte, no hasta que la otra nos separe, sino que hasta que el Señor nos llame a su presencia a uno a otro. Dios tiene un propósito grande con las familias. La familia es la base sólida del evangelio. El sueño de Dios comenzó con una familia en el huerto del Edén y definitivamente el hombre no podía estar solo y le entregó un regalo, y ese regalo es nuestras amadas esposas. Tu mujer que estás en este lugar, eres un regalo para el hombre que Dios ha puesto en tu vida. Tú eres un regalo para aquel que un día juraron matrimonio y van a llegar hasta el final. Y si alguien en este momento tiene problemas y está atravesando un valle de sombras en su matrimonio, queremos darte esperanza esta noche y queremos decirte que Dios puede hacer algo en tu vida. Pase lo que pase, Dios puede restaurar tu matrimonio y reconstruir todo lo que se haya destruido. Amén, amados hermanos. Amén. Dejo a mi esposa para que pueda saludarlos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio el poder estar nosotros aquí con ustedes, el poder compartir lo grande que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y como yo le decía a mi esposo, el estar a la par tuya es caminar con un testimonio de parte de Dios. Amén. Somos sobrevivientes a los ataques del enemigo, pero gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque aquí estamos. Amén. Y yo declaro en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que muchas barreras que el Señor está mostrándome en este momento, muchas familias, esta noche, esas barreras van a ser rotas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Antes de iniciar la lectura, queremos decirle que parte de nuestro testimonio involucra al pastor general, al padre de nuestro hermano Elías. Nuestro hermano Elías ni siquiera lo sabía, acabamos de comentárselo. Mi esposa en medio del proceso recibió una palabra de parte del pastor general, una palabra que en ese momento podría parecer que era insólita, inaudita, inalcanzable. También nuestra hermana Ruth estuvo en medio de nuestro proceso y Ruth pudo ver mi corazón endurecido, un corazón totalmente distinto, un corazón de piedra. Pero para Dios no hay nada imposible, amados hermanos. Y Él es especialista en quebrantar corazones y Él es especialista en soberbios. Lo único que tenemos que pedirle al Señor es que al soberbio lo atraiga con amor y lo atraiga con lazos de amor, para que el dolor no llegue a tu vida, ni a tu familia, ni a tus hijos, amados hermanos. Dice la palabra del Señor en esta noche: después miré y levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras esposas y por vuestras casas. Gloria al Señor, amados hermanos. Puede tomar asiento en esta noche. Antes de iniciar a contarle el testimonio, quiero darle una reseña acerca de esta porción de la Biblia, amados hermanos. Y en esta porción de la Biblia, en el libro de Nehemías, la palabra nos está hablando acerca de la reconstrucción del muro que protegía al pueblo de Israel. Y esta noche yo quiero que tú imagines esa reconstrucción del muro que tú has de reconstruir o construir o fortalecer para proteger a tu familia, amado hermano. La palabra del Señor dice que las familias se reunieron para comenzar a trabajar y a construir, y toda aquella brecha, todo aquel espacio que los enemigos habían roto en el muro para proteger al pueblo de Israel, que había sido penetrado, y entraban los enemigos a robar, a dañar, a asaltar, a robarles sus alimentos, a robarles sus pertenencias. Ellos comenzaron a trabajar y comenzaron a construir ese muro. Familias, hijos, hijas, hermanos, primos, tíos, esposos. Pero quiero decirte algo esta noche, amado hermano.
Es muy parecido a lo que Satanás, el diablo, hace con cada una de nuestras familias. Él comienza a hacer brechas en el muro que protege nuestro hogar y comienza a hacer espacios para luego poder entrar y poder dañar nuestras familias. Y pese a que nosotros somos hijos de Dios, como el pueblo de Israel era un pueblo escogido, Él entra a nuestro hogar y comienza a asaltar y comienza a robarnos la paz, comienza a robarnos la armonía, comienza a robarnos tantas cosas que Dios ha querido entregarnos para nuestro hogar, para nuestra familia, amado hermano. Pero yo quiero decirte una palabra esta noche y quiero que la atesores en tu espíritu y la lleves en tu corazón cada momento y cada día. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra huestes y potestades. Hermano amado mío, tu pelea no es con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tu primo, ni con tu tío. Es el enemigo el que está penetrando a tu hogar para robarte la paz. Y cuando nosotros comenzamos a pelear entre nosotros mismos, allí es cuando el enemigo comienza a ganar la batalla, porque él lo que hace es divide y vence, divide y vence, divide y vence. Y cuando el enemigo ataca, y cuando los ejércitos atacan, lo primero que atacan son las comunicaciones. Eso hacen los ejércitos. ¿Alguien ha prestado servicio militar aquí? Nadie prestó servicio militar aquí. Cuando un ejército ataca a otro, lo primero que ataca es la comunicación. Deja incomunicado a todos los equipos. Nadie puede comunicarse, no pueden coordinar nada, no pueden hacer nada y las estrategias fallan. Lo mismo hace en tu casa Satanás, el diablo. Rompe las comunicaciones para que el esposo y la esposa, esa comunicación que es vital para el matrimonio, sea desechada, amados hermanos. Esta noche queremos contarte parte de nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que sufrimos, lo que nuestros hijos sufrieron a causa del proceso. Mi suegra nos acompaña esta noche. Ella vivió también todo lo que mi esposa sufría en medio del proceso. Yo peleaba con ella cuando ella ha sido como mi segunda madre, pero cuando el corazón del hombre es endurecido y es inflamado por el poder de Satanás, amados hermanos, la persona se desconoce y hay una ley espiritual que dice que si nosotros dejamos la casa vacía, 7 más ingresan a esa casa, amados hermanos. Por lo tanto, debemos de velar nosotros, velar de día y de noche y orar para que Satanás, el diablo, no ingrese a nuestros hogares y destruya nuestras familias. Amén, amados hermanos. Queremos iniciar contándote cuando nosotros nos conocimos y llegamos al Señor. Amén. Como les decía mi esposo al principio, ¿verdad? Yo lo conocí estando muy joven, servíamos en la iglesia, de hecho vivíamos cerca, pero nosotros nos conocimos dentro de la iglesia sirviéndole al Señor. Entonces eso no es para nada una garantía de que nosotros vamos a perdurar en el matrimonio. Al contrario, eso es una seguridad de que si nosotros no cerramos las murallas, no cerramos los muros, no cercamos nuestra casa y sobre todo si nosotros no mantenemos la comunicación con Dios, es allí donde entra el enemigo. Nosotros nos conocimos muy jóvenes sirviéndole al Señor y creo que eso fue una de las cosas que nos impactó uno del otro. Hicimos las cosas en orden como el Señor lo manda, ¿verdad? Nosotros esperamos tener relaciones hasta el momento de nuestro matrimonio, honramos a nuestros padres, honramos la iglesia, pero sobre todo tratamos de honrar a Dios. Pero el enemigo es astuto. Y nosotros las mujeres, y quizás acá yo sí voy a inclinarme a ustedes, hermanas, amigas, esposas, jóvenes, nosotras tendemos a tener dentro de nuestro corazón una cajita. En el mundo hay un dicho que dice la famosa cajita de Pandora, porque nosotros somos dotadas de una memoria muy, muy, muy inmensa, ¿verdad? Nosotros tratamos de atesorar para bien o para mal todas las cosas. Y yo recuerdo que recién casada yo traté de ser la mejor esposa, como se le enseña en la iglesia, como se le enseña la madre a nosotros. Yo traté de ser la mejor esposa, pero con el pasar de los años, mi esposo empezó a ser un poco más duro conmigo. Empezó a comportarse de una manera más tosca. Y yo recuerdo que para mí, de niña, en los cuentos de hada, era que el príncipe hacía todo por su princesa.
¿verdad? Yo creo que desde ahí nosotras, las niñas, traemos un chip mal puesto de Disney. Entonces para nosotros se casó, ¿y qué dice cuando se casa la princesa con el príncipe? Colorín colorado, dice, este cuento se ha acabado, y dice al final, ¿y fueron felices? Ah, ya, pues no, yo pensé que yo era la única que soñaba con los cuentos de princesa. Eso pensé yo, porque de hecho yo me casé así, hermanos, como una princesa, y para mí eso era el matrimonio. Pero cuando mi esposo empezó a superarse en lo secular, yo empecé a vivir otra vida, y empecé a ver ya no aquel joven predicador, aquel joven que amaba al Señor, aquel joven con pelo, correcto, sino que lo empecé a ver ya como el hombre, la carne, la humanidad de él, porque todos sabemos que cuando el espíritu mengua, entonces fluyen los frutos de la carne. Y yo me asusté, pero como era el matrimonio para toda la vida, pues traté de aguantar muchas cosas, pero dentro de eso yo los fui atesorando nada más. Yo solo los fui guardando. Yo solo me fui guardando las indiferencias, las palabras groseras y muchas otras cosas. Que esto tuvo su fruto, porque yo iba a la iglesia y oraba, pero yo no perdonaba, solamente buscaba al Señor, porque así fui enseñada, así fui instruida, pero para quejarme. Solo lo hacía para llorar, como una hija va a su papá a ponerle queja que alguien le hizo daño. Pero sin embargo yo no entendía el verdadero significado de tener al Señor de mi lado y de poder deshacer todo ese rencor y esas tristezas y esa amargura que mi corazón iba albergando. Que esta dio su fruto en el momento en el cual pues esta bella oruga salió y se hizo una mariposa. ¿Cómo así? Pues yo solo era ama de casa en lo que yo estaba estudiando en la universidad. Me casé, pero solamente estudiaba y era ama de casa. Él no, él ya tenía un trabajo y Dios lo iba bendiciendo mucho en su trabajo. Pero luego del primer llamado de atención que Dios le hizo, en ese caso sí, quizás solo a la vida de mi esposo, sufrió un accidente, perdimos una empresa, nos fuimos a la quiebra y a raíz de eso surgió la necesidad de que los dos trabajáramos. Cuando yo conocí la vida de afuera, por llamarle así, porque yo crecí y nací en un hogar cristiano y siempre fui de la iglesia a la casa, de la iglesia a la casa. Entonces ahí yo conocí un mundo diferente. Ahí yo conocí personas que me trataban diferente. Ahí yo conocí el poder económico en el cual yo podía disponer y no tenía que, en mi mente Satanás me decía, hoy ya no te va a achicar, esa palabra, hoy ya no te va a humillar, hoy vos si querés vas y si no, no, hoy vos podés salir. Antes mi teléfono sonaba solamente por 3 llamadas, mi mamá, mi suegra y mi esposo. De lo contrario el teléfono no sonaba. Pero de repente yo empecé a tener amistades y empecé a descubrir un mundo que me pareció, y empecé a dejar el llanto delante de la presencia del Señor por irme a platicar con mis amistades, por irme a distraer, porque el mundo eso te dice, ¿para qué vas a llegar? Si estás, se enoja, si no estás, se enoja, entonces da lo mismo. Esas eran mis amistades. Esas eran mis amistades, era ir a desahogarme, ya no delante del Señor, aunque sea a llorarle y a ponerle queja, sino que eran aquellas amigas que te dicen, venite, vámonos por ahí, tomemos algo. ¿Y para qué venir? Y empezar a hablar en mal de mi esposo, porque yo quería que alguien justificara que mis acciones eran correctas por el daño que supuestamente yo había recibido en aquel entonces. Y mientras tanto mi esposo. Cuando nosotros entramos en esa situación, amados hermanos, nosotros comenzamos a menguar espiritualmente demasiado. Comenzamos a tener amistades en las cuales un par de cervezas no era malo, no era en contra de los cristianos, ¿verdad? Un asado con un tequila no era malo, ¿verdad?
Eso es para la gente religiosa, nos decían. Entonces comenzamos a menguar y no nos dimos cuenta cuando comenzamos a bajar las gradas y nuestra espiritualidad estaba siendo vulnerada. Habíamos perdido nuestros principios, habíamos dejado de lado la palabra que habíamos aprendido y comenzamos a relacionarnos con personas. Primero salíamos juntos y luego cada quien por su lado. Y cuando ya cada quien por su lado, ahí ya cada quien decide lo que hace. Entonces, amados hermanos, es importante que logremos identificar que esto del matrimonio no solamente se trata de una relación personal, sino que es una relación espiritual, y que el matrimonio está unido por un lazo de tres, y que el tercero en el pacto es el Señor. No es un contrato, sino que es un pacto. Y la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, aquella mujer dice que abandona al hombre de su juventud, olvidando el pacto de su Dios. La palabra refuta que en realidad el matrimonio es un pacto, no es un contrato. Para aquellos que piensan que el matrimonio es un contrato, así como el abogado me firmó, así el abogado me puede volver a firmar y cada quien para su casa. Amados hermanos, no es un contrato. El matrimonio es un pacto, y lo voy a decir a lo largo de esto porque nosotros hemos pensado que el matrimonio es desechable. En ese momento comienzan las discusiones, comienzan las peleas. Cuando ella llegaba tarde, yo ya estaba eufórico, yo ya estaba molestísimo. Había momentos en los cuales yo no quería llegar a la casa y pasaba haciendo cualquier cosa antes de llegar a la casa. En ese momento ya era sobreviviendo a WhatsApp. Usted ha visto eso, ¿verdad? Sobreviviendo a WhatsApp. ¿Me entiende el francés, verdad? Nosotros, amados hermanos, estábamos en un conflicto armado. Verla ya era ofender mi vida. Que ella me viera, ya ella se sentía ofendida. Nuestras palabras ya eran estocadas de espada. Ya no habían palabras cariñosas, ya no había un abrazo, un beso. Ese beso al dormir, ese beso al levantarse, ya no existía, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros comenzamos a menguar poco a poco y ni siquiera nos damos cuenta, porque el enemigo es astuto y él comienza a distraernos con otras personas y hace que nos refugiemos en otras personas. Y su mejor amigo ya no es el esposo ni la esposa, sino que su mejor amigo ya está fuera y su mejor amiga ya está fuera. Error grandísimo, no ventile sus problemas con nadie, amados hermanos. Porque alguien dijo por ahí, las paredes tienen oídos, pero yo te quiero decir esta noche, no solo las paredes tienen oídos, Satanás tiene oído y él es astuto. Y cuando tú comienzas a declarar lo que te pasa, él comienza a estudiarte y a analizarte para saber por dónde debe de llegar. Si tu esposo te habla feo, entonces te pongo un hombre que te hable bonito. Si tu esposa te habla feo, te pongo una mujer que te hable bonito. Si tu esposa no quiere consolarte, te pongo una hermanita, es hermana, que te hable bonito. Y así sucesivamente, amados hermanos. En ese momento nosotros ya estábamos en un conflicto bélico. Ya no había mediación. Ya nuestros hijos sufrían los embates que nosotros a cada momento pasábamos. Y quiero decirte algo, se nos olvida todo lo que Dios hace por nosotros en nuestras vidas, porque Mateo, nuestro hijo que ustedes van a conocer al final de este testimonio, él, amados hermanos, él es un milagro. Nosotros no podíamos tener hijos clínicamente. Los doctores nos habían desechado y nosotros habíamos desechado los tratamientos porque mi esposa sufría mucho a causa del tratamiento. Y cada mes ella creía que estaba embarazada y cada mes creía que estaba embarazada y no lo estaba. Decidimos abandonarlo, pero Dios hizo un milagro en nuestra vida y Él la sanó y Él nos dio nuestro primer hijo. En voz audible yo escuché como el Señor me dijo a las 3 de la mañana un día: levántate a orar por tu hijo. Y ese día me levanté y hice la oración más fervorosa que he podido hacer en mi vida, amados hermanos, donde le dije al Señor: Padre, que mi hijo tenga la gracia de tu hijo David, dale la sabiduría como Salomón. Hice una oración tan grande como ustedes no pueden imaginar, pero en medio del problema, en medio del conflicto, todo eso se olvida. Todo absolutamente se olvida. Y cuando salimos para la iglesia nos ponemos la máscara y cuando regresamos a casa nos quitamos la máscara y volvemos a ser los mismos, y aquí somos una cosa y allá somos otra. Pero el Señor quiere hablarnos a nuestra vida esta noche y yo quiero evitarles un daño a aquellos que no se han casado y a aquellos que están casados y que están bien. Posiblemente alguno de los que está aquí diga: yo no tengo ese tipo de problemas, mi esposa no me da ese tipo de problemas, ni mi esposo me da ese tipo de problemas. A ti te quiero decir esta noche: fortalece
crecer tu muro cada día, porque cuando menos puedas pensar, el enemigo puede entrar y romper tu muro y destruir tu familia, amados hermanos, porque él es astuto y él tiene años de hacer su trabajo. Nosotros comenzamos en eso, comenzamos a pelear. Recuerdo un día que nos peleamos tan feo, pero tan feo, que el niño lloraba en el carro y nuestro hijo solo lloraba en el carro. Nos volvemos inconscientes cuando estamos en medio del problema. Perdemos la conciencia de que quienes sufren son nuestros hijos, que están viendo al amor de su vida peleando entre uno y otro. Nunca llegamos a los golpes, pero quiero decirte algo, amado hermano: las palabras duelen más que los golpes. Las palabras hieren más que los golpes y causan heridas grandes que en el pasar de los años solo el Señor puede sanar esas heridas. Nosotros llegamos a un punto, amados hermanos, donde ya no podíamos vivir juntos. Era imposible que estuviéramos juntos. Pero oye lo que te quiero decir esta noche: nosotros cometimos grandes errores, porque nosotros salimos a contar nuestros problemas a la gente de afuera, pero nunca doblamos nuestras rodillas delante del Señor para decirle: Señor, por favor, rescata nuestro hogar. Lo que nosotros pensábamos era separarnos. Lo primero que venía a la mente era separarnos. ¿Y para qué estamos juntos? Esas eran mis palabras y yo le decía a ella: ¿y para qué estamos juntos? Y entonces, pues, ¿para qué seguimos juntos? ¿De qué sirve?, le decía yo. Cuando íbamos a la iglesia yo le gritaba a ella y le decía: entonces vamos de hipócritas, le decía. ¿Sabe por qué? Porque nuestros corazones se endurecen tanto, y se nos había olvidado que habíamos sido servidores de juventud, de día, de noche, que habíamos servido con los jóvenes, con los niños, con la gente adulta, en los grupos familiares. De lunes a domingo pasábamos ocupados sirviéndole al Señor. Pero ¿por qué te cuento esto y por qué te digo esto, amado hermano? Porque a la edad que tú tengas, si estás casado o no estás casado, la raíz de todos los males es la separación con el Señor, amados hermanos. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con el Señor, todas las cosas comienzan a sucumbir. Y quizá alguno de los que está aquí y yo lo hemos vivido. Y la palabra del Señor dice que cuando el hombre abandona a la mujer de su juventud, nada ha de prosperar, amados hermanos. Y no nos explicamos por qué. Y nosotros creemos que estamos bien y que somos hijos del Señor y venimos a adorar. Hay que se quede ese demonio en la casa. Pero quiero decirte que la palabra del Señor dice, amado hermano, que si tú tienes un problema con tu prójimo, antes de venir al altar debes de ir y arreglarlo y luego venir y depositar tu ofrenda en el altar. Y quiero decirte esta noche que tu esposa y tu esposo también es tu prójimo, amado hermano. Así que, hermanos, Dios puede hacer cosas grandes en nosotros. Nosotros llegamos al punto de la separación. Tomamos la decisión de separarnos y mi corazón estaba tan endurecido que corté totalmente la ayuda para mi esposa. Totalmente corté la ayuda para mi esposa. Yo le dije: un 5 de mi bolsa no vas a recibir, le dije. Pero parecía increíble, porque años atrás nos habíamos jurado amor eterno. Habíamos dicho que íbamos a estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Pero ¿sabe cuál es el problema grave del ser humano? Es que olvida lo que promete. Nosotros los seres humanos olvidamos lo que promete. Te prometo respetarte, te prometo cuidarte, te prometo honrarte, pero olvidamos lo que prometemos rápidamente. Pero Dios, que es un Dios fiel y misericordioso, Él nunca se olvida de sus promesas para con cada uno de nosotros, amados hermanos. Y cuando Dios te promete algo, Él lo va a cumplir. Y Dios había dado promesa para nuestro hogar y Él lo iba a cumplir a la forma de Él y como Él lo quisiera, en el momento que lo quisiera. Amén. Yo quisiera decirte, mujer, que estás aquí, y quizás tú puedes decir: a la altura del daño que yo he recibido, para las palabras que yo he recibido, para el dolor que se me ha causado, quizás ya no hay solución. Pero esa es la mentira del diablo, y es la salida aparentemente más fácil, pero es la salida, la puerta más dolorosa que tú te puedas imaginar. Igual si tu esposo ya te dejó, quizás eres madre soltera, quizás él ya se fue. Y déjame decirte, te entiendo. Yo, a pesar de todo lo malo que yo vivía con él, yo sentía que no podía tomar ese paso de la separación. Pero como decía mi esposo, el enemigo es astuto y él tiene oídos por todos lados. Y
se dio una situación en mi vida que ya era un trato de Dios conmigo. Yo viví un proceso paralelo a lo de mi separación con mi esposo, que fue el detonante para que Satanás hiciera y deshiciera con mi hogar. Yo salí del país en una emergencia y ahí se destruyó todo. En la humanidad se destruyó todo. Y fue también por un paso de desobediencia, porque no se lo consulté al Señor, sino que me dejé ir por el miedo y la desesperación. Pero cuando yo regreso, llena de problemas, llena de cargas, me encuentro con un hogar destruido. Me enfrenté a lo que yo más temía en este mundo, y era haber perdido mi hogar. Perdí mi estabilidad, perdí mi trabajo, perdí todo lo material que usted puede imaginarse. Me encontré en la casa de mi mamá con una maleta de ropa para mis hijos y la que yo traía. No tenía casa, no tenía trabajo, no tenía nada. Hermanos, es tan duro porque yo recuerdo que yo no sabía ni cuánto se pagaba en un bus. Yo no sabía ni dónde estaban las paradas, ni dónde me tenía que bajar, ni dónde me tenía que subir. Después de ser una mujer con una estabilidad económica normal, digamos, buena, yo tenía que pedirle hasta para lo más mínimo a mi mamá, a mi hermano. Fue un proceso duro, hermanos, duro. Y como lo dice mi esposo, el corazón de él estaba tan endurecido que él lo que hacía era, llevaba racionada la comida para los niños ya, el súper. Y cada vez eso iba menguando. Pero el Señor, a pesar de que todos mis muros fueron derribados, todas las amistades que yo consideraba, aquellas que comieron conmigo en la mesa, aquellas que durmieron conmigo en mi cama, aquellas en las cuales yo corría a contarle mis problemas con mi esposo, pregúnteme dónde estaban. No había nadie. Fui desechada hasta por mi propia familia. Pero todo eso era parte del proceso. Eso usted lo va a escuchar en cada testimonio de donde ha habido un proceso y hay una restauración. Eso tiene que pasar, hermanos, tiene que pasar. Recuerdo un día, una noche con la palabra del Señor y una taza de café en el desayunador de la casa. Yo le decía, Señor, porque hoy necesito una persona que me llame y me pregunte cómo estás, y no hay nadie. Y inmediatamente sentí la voz del Espíritu Santo donde me dijo, Liliana, la ausencia de la voz humana es la presencia de la voz del Espíritu Santo. Es la única manera donde tú vas a poder escucharme. Es la única manera donde yo podré revelarte a tu vida lo que yo quiero para ti. Y ahí dije, wow, Señor, perdóname porque te tengo aquí. Aquí tú me estás diciendo todo lo que quieres de mí. Aquí está el consuelo que yo necesito. Y con la Biblia en las manos te estoy diciendo que no tengo quien me consuele. El Señor puso ángeles a mi camino. Y yo honro con oración y cobertura esos ángeles que el Señor puso en mi camino, que me sostuvieron las manos cuando yo sentía que ya no podía. Fueron solamente 3, y entre ellas mi amiga Ruth, que está aquí presente, el pastor y mi líder de la iglesia, Laura, que yo siempre, donde quiera que doy mi testimonio, les honro, porque hay que hacerlo, hay que ser agradecidos, hermano. Fueron las personas que me sostuvieron en todos los sentidos, pero créame que fue difícil. Y la batalla no terminó ahí. Yo, hermanos, estaba en un momento tan desesperado. Y él era como, si querés un centavo, no te lo doy si no me lo dictamina un juez. Mire, y me salió las leyes, ¿verdad? Que me fluyen así, la licenciada de mí salió. Y llegué a eso, hermano. Llegamos al punto que yo lo tuve que demandar. Este hombre, si ya de por sí no me quería ver, imagínese usted cuando le llegó la noticia que estaba siendo demandado por maltrato psicológico. Este hombre se sentía, no sé si les querés contar cómo te sentiste. Ese día, cuando me llegó la notificación, casi me da un paro de la cólera, ¿verdad? Me sentía molestísimo. Recuerdo que en una ocasión hablamos con Ruth
Yo estaba molesto y Ruth me dijo, no importa, me dijo, yo voy a poner todos mis recursos, me dijo, para defender a la Lili, me dijo. Y yo estaba endemoniado. Y yo amo a Ruth, yo la amo. Pero en ese momento no era yo, amados hermanos. Yo estaba endemoniado. Yo dije, hasta la Ruth, Señor. Y fue la primera que se alegró cuando supo de nuestra restauración. Amén, que quede claro eso. Quiero decirles que nosotros, y no es malo porque no vamos a ir en contra de las leyes, pero invertimos el sentido de las soluciones. Buscamos primero las leyes y luego al Señor, cuando lo primero debería de ser al Señor y luego con la guianza del Señor acudir a las leyes. Pero quiero decirles algo paralelo a lo que menciona mi esposa. Cuando nos separamos, rompo mi relación con ella y rompo mi relación con Dios. Y comienzo a beber y comienzo a salir con otra mujer y pierdo todo el testimonio que tenía por años. En días se había acabado el hermano Juan, que había sido ejemplo para generaciones, se había acabado. Pero no me importaba, mi corazón estaba endurecido. Yo solo buscaba venganza y quería vengarme de alguien que no estaba tratando de vengarse de mí. Pero nosotros, cuando somos inflamados por el poder de Satanás, amados hermanos, actuamos de una manera terrible. Pareciera que nunca hemos conocido al Señor, y si alguien ha pasado un proceso así, puede dar fe de esto. Cuando descuidamos y tiramos nuestra relación al piso con Dios, Satanás viene y nos usa como instrumentos para poder dañar a los demás, porque servimos de piedra de tropiezo para otros. Mucha gente dijo, ¿y si este que anduvo predicando, anduvo evangelizando, tocaba puertas allá en los bautismos, en el lago? ¿Y cómo es posible? Nosotros servimos de piedra de tropiezo cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Y comienzo una vida de libertinaje y comienzo a descuidar hasta lo más sagrado que yo decía tener, que eran mis hijos. Nunca había sido irresponsable con mis hijos, pero había descendido tanto que aún con mis hijos había sido irresponsable. Ya no los iba a visitar como antes. Nunca había faltado a visitarlos y comencé a faltar a visitarlos. Un día recuerdo que el niño me dijo, te estuve esperando, me dijo, y no viniste, papá. Ese día fueron segundos los que sentí que mi corazón se sintió mal, pero mi corazón ya estaba tan endurecido que ni eso me importó. Y continué faltando. Hoy destroza mi corazón y yo solo le pido al Señor que por favor, que cuando mi hijo crezca logre olvidar todo lo que pasó, porque Él es el que absorbió todo el daño en nuestra casa. Nos fuimos a pelear a los juzgados. Llegamos hasta la audiencia del divorcio, y en la audiencia del divorcio Dios ya había hecho algo en nuestra vida. Dios ya había preparado todo para nosotros, pero no todo es fácil. La palabra dice que Dios atrae a aquella mujer adúltera al desierto y le dice, te atraeré al desierto y ahí hablaré a tu corazón, le dice. Para eso, amados hermanos, yo quiero decirte esta noche, no permitas ser atraído al desierto. No es necesario que llegues al desierto para entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. La gente dice y predica, si tú no pasas el proceso y no te va mal, no vas a entender. Yo quiero decirte que no, el vivo a señas y el tonto a palos, amados hermanos. Tú puedes entender por la palabra del Señor que no es necesario pasar un proceso tan doloroso ni dañar a tantas personas a tu alrededor para poder hacer las cosas bien. La palabra es el mapa, es la guía. Este es tu guía de niño explorador, porque delante del Señor somos como niños, amados hermanos, que necesitamos su guianza y su enseñanza. Y recuerdo que cuando llegamos ya a las audiencias, miren, me encendí, me encolericé, porque de paso me tocó ir a escuela para padres como 3 meses. Yo llegaba endemoniado a la escuela para padres y tenía que ir porque me fui con el representante legal de la empresa y le dije, mira Roger, le dije yo, ¿y qué pasa si no voy? Aquí te van a venir a traer jalado. Me dijo, no te preocupes. Y mire, cada vez que salía del trabajo iba, pero que me llevaba el demonio. Yo decía, esta Liliana, y no sé cómo.
Y cuando nosotros decidimos, o más bien ella decide divorciarse, porque yo se lo decía, pero nunca lo buscaba. Por lo general los hombres somos más bocones, ¿verdad? Hablamos y no actuamos. No sé si les pasa a algunos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero cuando ella llegó cuando me dijo, vamos a ir para lo del divorcio, quiero decirte algo. Mira cómo es de egoísta el corazón del ser humano cuando está envenenado por Satanás. Yo estaba con otra mujer y sentí que se me revolvieron las tripas. Pero mi cólera era tan grande, estaba pero tan molesto, que cuando llegamos al acuerdo del divorcio, todavía Lili me dijo que lo pensáramos, que no nos divorciáramos, y él les va a contar algo acerca de ese proceso. Y recuerdo que yo solo le dije, solo firma, le decía yo, solo firma eso, por favor, le decía yo, solo te pido que firmes. Y ese día me fui de ese lugar y solo me fui viendo su cara. Pero oye lo que te quiero decir. Al salir de ese lugar salí a encontrarme con la otra mujer con la que yo estaba. Porque quiero decirte algo, amado hermano. Si tú descuidas tu relación con Dios, eres capaz de cualquier cosa. Lo único que te va a detener es el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Pero cuando contristamos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, somos capaces de hacer cualquier cosa, amados hermanos. Y mi esposa te va a contar acerca de esa parte del proceso. Yo estaba tan dolida, hermanos, tan dañada por todo. Esto es muy largo, pero sí les puedo decir que estaba demasiado dañada. Y yo delante de la presencia del Señor, yo pedía por todo, porque el Señor me proveyera un trabajo, porque yo le decía, Señor, porque a veces somos bien espirituales y le decimos, Señor, para que ya no me humille este hijo del diablo, Señor, dame un trabajo, Padre. Nosotros creemos que así, ¿verdad? Vamos a ver, Señor, mira, tuve que ir a hacer esto para que... Y todavía fíjese, todavía el corazón, mi corazón cuando fuimos a la procuraduría llegó y me dijo, mira Lilita, que no me lo vayan a descontar en planilla, me decía. Y yo todavía, ¿verdad? Ay, vaya pues. Y después le decía, Señor, tengo que rogarlo para que dé lo de sus hijos. Pero delante de la presencia del Señor yo pasaba horas, hermano. Mire, no me lo está preguntando y no soy para nada espiritual y que camino entre las nubes. No. Le quiero contar esto a manera de testimonio porque no era yo, hermano. Era mi necesidad extrema. Yo buscaba toda la iglesia que se pudiera. En la iglesia donde nosotros nos congregamos, en la iglesia que eran 3 cultos en aquel tiempo. Hermanos, yo iba desde el primer culto hasta el último culto y yo sentía que yo no podía dejar de llorar. Yo tenía una necesidad como usted no tiene idea. Yo buscaba una iglesia, buscaba otra, solo decía, y me curo con tu Santo Espíritu, Señor, y que se activen mis antenas espirituales y todo aquello que no venga de ti, Señor, lo desecho. Pero yo buscaba por todos lados, donde me decían que había culto, donde me decían que había oración, donde me decían, y cuando no había, hermanos, yo vigilaba sola en mi casa, acostaba a mis niños, esperaba que mi mamá se acostara, empezaba a poner alabanzas y quizás eran las 11, 12, 1 de la madrugada y yo terminaba a las 5 de la mañana. Era aquella agonía, pero yo cuando iba a las iglesias y el Señor en su misericordia usaba a una persona para que hablara mi vida, yo decía que me hable, que lo va a mandar por allá, Señor, háblame y dime que me lo vas a apartar, el Señor que te lo le vas a habló llevar. que le iba a dar otro hombre. Y yo feliz cuando me dijo el Señor, te daré un nuevo hombre, aleluya, esta era la palabra que yo quería, dije. Y ella pedía uno con pelo, ¿verdad? Y me dijo un pastor, sí, me dijo, le va a dar otro, pero en el mismo envase. Ay, no, hermano. Se me fue el pelo, dijo ella. Comiendo estábamos con ese pastor y le dije, ¿sabe qué? Me dolió el estómago, ya no hablemos. Pero sí es cierto, el Señor así me lo dijo, pero yo no lo entendía así porque yo no quería entenderlo de esa manera. Y un día el Señor me habla a mi corazón nuevamente y me dice, Liliana, porque cuando alguien me decía, Liliana, pero te estás orando por la restauración de tu matrimonio. El pastor me decía, Liliana, si a las últimas el tipo se arrepiente, perdónalo. Y yo, ¿es en serio lo que me está diciendo? Y cuando alguien me decía, pero está orando por su matrimonio, ore, luche. Y yo decía, en mi mente, ¿verdad? Como no es ella, vea.
como no sabe todo lo que me ha dicho y lo que me ha hecho. Eso era esa batalla en mi mente. Entonces yo recuerdo que yo le decía al Señor, háblame de que yo voy a ser restaurada y este hombre se va a alejar de mi vida. Pero el Señor guardaba silencio y solo trataba mi corazón, las heridas que habían dentro de él. Y un día me dijo, Liliana, ¿por qué no quieres orar por tu matrimonio? Porque no ha habido una sola oración en este tiempo, más de un año, en el cual haya habido una oración para restaurar tu matrimonio. Y me dijo, es porque hay en tu corazón soberbia, es porque en tu corazón hay altivez, y el que decide perdonar tiene que humillarse. Porque yo decía, ¿cómo hermana se imagina? Y eso que no les hemos contado completo el chambre, hermana. Se imagina yo decirle, oiga, Juan, por favor, te lo pido, no hagamos esto. Y él me decía, estás arruinada, estás acabada, te está yendo mal porque sos aquí, porque sos allá. Y el Espíritu me decía, hablarle y decirle que no se van a divorciar. Y yo, no, Señor, no tuve valor de hablarle, sino que empecé a escribirle. Y me empezaba a mandar notas de voz con el tono más hiriente y las palabras más hirientes. Y yo le decía, no, pero antes de esto pasó algo. El Señor usó la vida de mi hijo. Mateo tenía 8 años en ese momento. Y yo recuerdo que un día llorando me dijo, mamá, ayúdame a orar para que papá regrese a casa. ¿Cómo lo hago? Y yo le dije, hijo, pues órale al Señor, ¿verdad? Órale, hable y dígale que ore. Pero ¿cómo, mamá? Decime, yo voy a repetir. Así como hacemos esas oraciones en la noche, yo quiero que tú ores y yo voy a repetir. Y yo dije, ay, ¿cómo es posible? Dije yo, que me esté pidiendo. Se imagina, hermano, o sea, si lo que menos yo quería era elevar una oración para él. Porque de hecho, en una de las pocas amistades que tuvimos entre nosotros dos, un día me dice, Liliana, mira, ayúdame a orar, que tengo tantos meses de tener trabado un negocio. Y allí yo dije, bueno, tal vez aquí me bendice, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo me dijo, desatalo, porque tú has atado las finanzas de por todo lo que él ha hecho. Y vengo yo, perdóname, Padre, hice no se imagina una vigilia y le desata el Señor ese negocio y lo hace. Pregúnteme cuánto recibí de ese negocio. Pero le cambié el baño. Vendí una casa, pero... Y que ese baño ni lo quería usar, hermanas, créanme que quería arrancarlo y llevárselo. Pero lo que le quiero decir con esto es que se imagina que yo iba a tener deseo de orar por él. Y mi hijo me decía, mamá, ayúdame a orar para que papá regrese a casa. Y yo dije, bueno Señor, óyelo a él, pero yo solamente le voy a dirigir porque ni modo. Y entonces empezamos a orar y le decía, aquí venía la parte dura para mí. Señor, decía el niño, te pedimos, decía el niño con una gran ansiedad. Y yo respiraba, que papá vuelva a casa, decía el niño. Y yo, hermanos, les digo que después yo sentía que me dolía hasta el estómago. Y oraba rápido y decía, vaya hijo, dormite. Mamá, ¿verdad que el Señor? Sí, Mateo, dormite. El siguiente día, mamá, ayúdame a orar para que papá vuelva a casa. Hermanos, aguanté 5 días. Y el sexto le dije, no hijo, usted ya se sabe la oración, hágalo usted solito. Yo ya no podía, pero el Espíritu Santo ya había hecho. Porque nosotros le hablamos a un Dios que escucha. Él no es un Dios sordo, es un Dios vivo, y había un corazón de niño clamando porque su padre regresara a casa. Y entonces el Señor empezó a decirme, Liliana, está llena de orgullo. Por eso es que no querés pedir por tu matrimonio. Y cuando yo le empecé a escribir a él y le decía, días antes de ir a firmar el acuerdo del divorcio, yo recibí tantas ofensas de parte de él que yo recuerdo que yo me doblé ese día y le dije al Señor, fíjese cómo a lo que llegué, ponía los audios hincada y le decía, ¿estás escuchando? ¿Escuchaste lo que me dice? Señor, tú querías que me humillara. Y el Señor me dijo nuevamente, Liliana, no te has humillado ante el hombre, lo hiciste por amor y obediencia a mí. Ahora esto está de mi lado, esto está en mi cancha, ahora soy yo. Hermanos, ese día yo creo que lo sufrí como 3 noches, ese duelo de esa firma. Créame que me dio hasta calentura, me puse muy mal de salud, pero
recibí una llamada de mi pastor y me dice: Liliana, ya pasaron 3 días, levántese, báñese y siga. Y efectivamente así fue. Y empecé a sentir una paz en mi corazón, una tranquilidad, y ahí el Señor empezó a procesar la vida de mi esposo, ya habiendo firmado. Y cuando Dios llama, no hay cuerpo ni humano que lo resista, amados hermanos. Dios comenzó a obrar en mi vida. Aún en medio de mi pecado, yo trataba de buscar a dónde congregarme, a dónde buscar, y me sentaba en la última silla. Y cuando llegaba el profeta o llegaba el pastor y se bajaba, y iba de largo y se regresaba y me daba palabra y me decía: yo te he escogido para predicar mi palabra, tú eres un elegido mío y yo te voy a levantar. Y yo solo lloraba y le decía al Señor: ¿cómo es que te acuerdas de mí si estoy en medio de este pecado? Por favor, ten misericordia de mí, solo te pido que tengas misericordia de mí. Y me iba, y cada vez que llegaba me sentaba en la última silla y sucedía lo mismo. Un día, por error, aunque no hay errores ni hay casualidades, Dios ya tenía todo diseñado. Llegué al Holiday Inn, al capítulo de la Fraternidad de Hombres de Negocio, y yo quería escuchar algo. El capítulo al que yo iba tenían su cena navideña en ese momento y no quise entrar, me dio pena. Me dijeron: mira, pero hay otro capítulo aquí, podés entrar. Me senté a la par de un costarricense, y el costarricense me comienza a contar su testimonio y me dice: nosotros nos separamos con mi esposa, yo me casé con otra mujer, me divorcié, mi esposa estaba acompañada con un narcotraficante y el Señor nos dio palabra que íbamos a volver. 10 años después, me dijo, regresamos, nos volvimos a casar y ahora estamos como el primer día, me dijo, somos un matrimonio feliz. Y yo dije en mi mente: Señor, y si tú pudiste hacer esto 10 años después, y yo que llevo casi 2 años, ¿podrás hacer esto en mi vida? Y ese hombre me dijo: si gustás puedo orar por ti. Me dijo, oró por mí en el parqueo del Holiday Inn y hizo una oración que ese momento fue el primer momento cuando yo le comencé a decir al Señor: Padre, restaura mi hogar, restaura mi hogar. Y Mateo seguía orando, él seguía pidiendo, y él le decía al Señor que yo volviera a la casa. Y el 31 de diciembre del 2019 se reúnen ellos en familia y hacen una oración. Y Mateo dijo: yo quiero dar gracias primero. Dijo: yo quiero dar gracias primero, quiero darle gracias a Dios porque Dios sí contesta las oraciones. Dijo: mi papá ya dejó a su novia y mi papá va a regresar a casa. Dijo: yo no sabía eso. Todos ellos comenzaron a llorar, yo no estaba en el lugar. Y yo, el día que nosotros salimos con Mateo, salimos a visitar a un amigo de la iglesia. Nunca había platicado con él, nunca había tocado el tema. Y yo le dije: hijo, ¿cómo te sientes? Y él me dice, y él comienza a llorar y comenzó a gemir y solo podía articular y solo me decía: ¿por qué tuviste que abandonar a mamá? Me decía: ¿por qué tuviste que dejarla? ¿Por qué abandonaste a mamá? Me decía. Y yo no podía detenerme, venía manejando. Y yo le dije a mi hijo: hijo, le dije yo, este día se acaba todo, este día se termina. Ese día hablé con la persona, terminamos todo y Dios comenzó a obrar en nuestras vidas. Comencé a frecuentarlos, comencé a visitarlos, no faltaba un día, allí estaba con ellos. Siempre estaba ahí, fuimos a casa de Dios, alguien allá me dio palabra en casa de Dios. Me encontré con una esposa que ahora estaba involucrada en ministerios proféticos y ella iba a vigilia lunes, martes y miércoles. Y cuando yo llegaba a visitar a los niños y le preguntaba: ¿y tu mamá anda en vigilia? Y yo decía en mi mente: con algún su marido anda, y dice que anda en vigilia, decía yo. Pero cuando comenzamos a reunirnos de nuevo, ella me dijo: te invito, me dijo. Y recuerdo un día que fuimos a una vigilia, y estoy corriendo para finalizar de inmediato, amados hermanos. Fuimos a esa vigilia, la gente no sabía que nosotros aún no estábamos juntos, y el Espíritu tocó a un niño como de 17 años, y ese día ese niño nos dio una palabra tan tremenda, nos dijo cosas tan increíbles que nosotros no podíamos comprender cómo Dios puede revelar detalles tan minuciosos como decir nombres de personas. Pero definitivamente, amados hermanos, ese día el Señor habló a nuestras vidas. Él nos dio una palabra y nos dijo que Él iba a consolidar nuestro matrimonio y que nos iba a regalar un hijo más. La gente no sabía. Si quieres traerlo. La gente no sabía ni siquiera que nosotros estábamos separados aún, porque yo aún no había regresado a casa. Y ese día nos dijeron que Dios
iba a darnos un hijo más para consolidar nuestro hogar. Ese día le dijeron a mi esposa hasta el nombre de la mujer con la que yo había estado. Fue una profecía tan tremenda. A mi esposa se le doblaron las rodillas, cayó al suelo llorando. Yo sentí que me tiraron un baldazo de agua porque me sentí descubierto, avergonzado por el Espíritu, o quizás no avergonzado, sino que admirado de lo que había sucedido. Nunca pensé que pudiera pasar algo así. Y ese día comenzó todo a cambiar, amados hermanos. Dios comenzó a transformar nuestros corazones. Quiero decirles algo, no ha sido fácil, porque recuperar la confianza de una mujer no es fácil. Después de un daño tan grande, después de haber estado con otras personas. Cuando yo regreso a casa, ese día me sentí el hombre más feliz sobre la faz de la tierra. Sentí que había regresado y sentí que había recuperado mi identidad. Porque mi identidad era una identidad de un padre amoroso, cuidadoso, que nunca había faltado a su casa, que su mente solo pensaba en trabajar y cuidar sus hijos y sacarlos adelante. Sentí que algo se había quebrado. Cuando di el paso y entré por esa puerta, sentí que mi vida había vuelto a mí y había dejado aquello que ya nunca más quería volver a ver. Quiero decirte algo, amado hermano. Cuando la concupiscencia llega a tu mente, repréndela. No dejas que se estacione. Los sopilotes vuelan alrededor de animales muertos o cuerpos muertos, pero no podemos evitar que ellos vuelen ahí, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Yo quiero, antes de finalizar, quiero presentarte a nuestros hijos, a Mateo, a Ariana y a Keren. Mateo fue el instrumento que Dios usó para quebrar mi corazón endurecido. Nada, absolutamente nada había podido quebrar mi corazón, ni el juez, ni las leyes, ni nada. Pero cuando Mateo comenzó a llorar y comenzó a gritarme: ¿por qué abandonaste a mamá? Ese día mi corazón se derritió y no pude resistirme más al llamado que Dios me estaba haciendo. Amados hermanos, esta noche yo quiero decirte: si tu hogar está bien, cuídalo. Si tu hogar no está muy bien, comienza a trabajar y reconstruye tu muro alrededor de tu familia. Quiero decirte que si tu hogar está destruido y tienes 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años de estar separado, pero en tu corazón hay un sueño, como el sueño que estaba en el corazón de mi hijo Mateo, de que su familia volviera a estar junta, yo quiero decirte que tu sueño se puede cumplir y que en Dios hay esperanza y que Dios puede restaurar tu familia y Él puede transformar hasta el corazón más endurecido, amado hermano. El Señor ama las familias. El sueño de Dios comenzó con una familia en el huerto del Edén, y Satanás sabía que la familia es la base fundamental, y él llegó y quiso romper la familia, amados hermanos. Pero Dios ama a tu familia, Él te ama a ti, ama a tus hijos, ama todo lo que está alrededor tuyo. Cuídalo, protégelo, nunca lo abandones. Y la porción de la palabra del Señor que leímos al inicio dice: pelea por tus hijos, pelea por tus hermanos, pelea por vuestras mujeres, por vuestros esposos, amados hermanos. Pero no peleen entre ustedes, peleen contra el verdadero enemigo, porque su esposa y su esposo y sus hijos son las víctimas en esta batalla. El enemigo es Satanás, el diablo, tratando de destruir la familia, amados hermanos. Ese es el verdadero enemigo. Esta noche queremos, amados hermanos, hacer una oración, y queremos orar por cada familia, por cada hijo, por cada persona que está en este lugar. No sé si estará el hermano del teclado, hermano Elías, para que podamos. Solo vamos a orar 3 minutos porque el tiempo nos ha avanzado, amados hermanos.